Imaginen por un segundo entrar a una suite presidencial en el corazón de la avenida Collins, en Miami. El aire huele a perfume importado, sobre una mesa de roble hay contratos redactados en inglés y en castellano con cifras de 6 ceros, y en el estacionamiento aguarda un auto deportivo del año. El dueño de esa suite es un argentino que, con solo una mirada a la cámara, paralizaba la programación televisiva de 3 continentes. Ese hombre era Jorge Martínez. El galán que no solo dominaba los almuerzos de Mirta Legrand y las portadas de las revistas en Buenos Aires, sino que se codeaba con figuras de la talla de Verónica Castro, cenaba en los restaurantes más exclusivos de Hollywood y manejaba su agenda entre aviones privados y alfombras rojas. Tenía el mundo a sus pies y los bolsillos tan llenos que el concepto de escasez le parecía una ficción ajena. Pero el destino en el mundo del espectáculo es un juez implacable y a menudo perverso. Hoy, la realidad de ese mismo hombre se reduce a 4 paredes dentro de una habitación asignada en la Casa del Teatro, sobre la transitada Avenida Santa Fe. No hay secretarios, no hay contratos millonarios, no hay lujos. Aquel magnetismo que derretía las pantallas se enfrenta ahora al silencio de un pasillo compartido con otros grandes del ayer que también lo perdieron todo. ¿Cómo se fuman millones de dólares? ¿Cómo se pasa de la cúspide de la riqueza global a depender de la solidaridad de una institución para tener un plato de sopa caliente y una cama donde dormir? La respuesta no es simple, y ver al rey de los galanes en esta situación no es solo un golpe a la nostalgia, es una radiografía brutal de cómo la fama puede ser la droga más engañosa del mundo. Su caída no fue un tropiezo fortuito, sino una demolición controlada por sus propios errores, la crueldad de una industria que desecha lo que ya no brilla, y la voracidad de un entorno que olió la sangre cuando el éxito empezó a apagarse. Quédense hasta el final, porque lo que estamos a punto de desglosar no es solo la pérdida de un patrimonio, es la autopsia de un mito viviente y la verdad oculta de una injusticia que la farándula argentina prefiere callar. Para dimensionar verdaderamente el tamaño del abismo, primero hay que mirar hacia arriba, muy alto, hacia la cima que este hombre llegó a coronar. En los años 80 y 90, la televisión no se medía en clics ni en reproducciones de streaming, se medía en puntos de rating que paralizaban países enteros, y en ese universo, Jorge Martínez era el monarca absoluto. Cuando se grababa La extraña dama, el éxito era tan descomunal que los canales europeos y latinoamericanos se disputaban los derechos de transmisión a precio de oro. Se dice en los pasillos de la televisión que el nivel de fanatismo era tal, que cuando el actor viajaba a Italia o a México, la seguridad de los aeropuertos colapsaba, miles de mujeres se agolpaban en las vallas solo para intentar tocar el saco del galán del momento. Su cotización no tenía techo. Martínez no negociaba en la moneda local de una economía argentina siempre inestable, sus contratos se firmaban directamente en dólares y bajo los estándares de las grandes producciones de Hollywood. En México, compartiendo el protagonismo de El extraño retorno de Diana Salazar junto a la legendaria Lucía Méndez, se convirtió en uno de los actores extranjeros mejor pagados en la historia de la cadena Televisa. Era la época en la que los ejecutivos de la televisión le ponían un cheque en blanco sobre la mesa con tal de asegurar su exclusividad. Si Jorge Martínez quería un camerino con lujos específicos, se lo daban, si exigía pasajes en primera clase para su entorno, nadie lo cuestionaba. Su firma era sinónimo de garantía de audiencia. Ese flujo interminable de dinero construyó un estilo de vida que parecía extraído de una película de gángsters o de magnates petroleros. Mientras el ciudadano común lidiaba con las crisis cotidianas, Jorge se mudaba a residencias exclusivas en Miami, frecuentaba los clubes privados de la alta sociedad norteamericana y entablaba relaciones con la élite del espectáculo internacional. No era raro verlo cenar en mesas contiguas a las de grandes estrellas de Hollywood o compartir eventos benéficos donde se codeaba con diseñadores, productores de renombre y las modelos más cotizadas del planeta. El dinero entraba a un ritmo superior al que cualquier persona normal podría gastar. Su magnetismo en la pantalla se trasladaba a la vida real, era el hombre que lo tenía absolutamente todo. El público lo veía blindado, envuelto en un aura de invencibilidad donde el fracaso era una palabra que simplemente no existía en su diccionario. Parecía que esa maquinaria perfecta de generar dólares, fama y portadas de revistas jamás detendría su marcha. Toda industria tiene sus reglas, pero ninguna es tan despiadada con el paso del tiempo como la televisión. A finales de los 90 y principios de los 2000, un terremoto cultural sacudió las pantallas de toda América Latina, y el suelo bajo los pies de Jorge Martínez comenzó a agrietarse. Casi sin previo aviso, el viento cambió de dirección. Aquel melodrama clásico, de pasiones desbordadas, lágrimas eternas y héroes pulcros de traje y corbata que Martínez dominaba como nadie, empezó a perder terreno ante una nueva era de la ficción. Las audiencias ya no querían al galán inalcanzable y perfecto, ahora buscaban historias más costumbristas, personajes de barrio,
antihéroes con imperfecciones y jóvenes con un estilo mucho más informal y rebelde. El cambio fue brutal y quirúrgico. Las productoras, buscando abaratar costos y capturar al público joven, reconfiguraron por completo el perfil de sus protagonistas. De pronto, los directores de casting ya no buscaban la mirada intensa o el porte aristocrático que habían hecho famoso a Jorge, ahora querían la frescura de una nueva camada de actores que sintonizara con el lenguaje de la calle. Para un hombre acostumbrado a que los guionistas escribieran los libretos pensando exclusivamente en él, adaptarse a este nuevo ecosistema fue un golpe demoledor. Las reuniones ejecutivas en las que antes lo recibían con alfombra roja empezaron a espaciarse, y los proyectos que le ofrecían ya no llevaban su nombre en el cartel principal, sino en roles secundarios o participaciones especiales que herían su orgullo de león. La transición de ser el centro del universo a convertirse en una figura del recuerdo se materializó en el peor enemigo de un artista, el silencio. Quienes vivieron de cerca esa transición en el espectáculo argentino recuerdan lo impactante que resultaba ver cómo los mismos productores que antes se desesperaban por conseguir 10 minutos de su atención, ahora se hacían negar las llamadas o delegaban la comunicación en secretarios de segunda línea. El teléfono de su residencia, aquel que antes ardía con ofertas cruzadas desde México, Miami y Buenos Aires, de repente se apagó. Pasar los días esperando un llamado que nunca llega, viendo cómo las carteleras de los canales se llenan de caras nuevas mientras el propio nombre empieza a ser tratado en tiempo pasado, fue una tortura psicológica silenciosa. La industria que él había ayudado a agigantar y a internacionalizar, esa que facturó millones gracias a su rostro, simplemente continuó su marcha tecnológica y estética, cerrándole las puertas en la cara y dejándolo varado en la orilla del olvido. Cuando las luces de los sets de filmación comenzaron a apagarse, la cruda realidad financiera golpeó con la fuerza de un camión. El gran problema de haber ganado tanto dinero en tan poco tiempo es que se llega a creer que el pozo de la fortuna es infinito. Mientras otros actores contemporáneos de su época, más cautelosos o mejor asesorados, invertían sus ganancias en la compra de departamentos en Barrio Norte, campos en la provincia de Buenos Aires o locales comerciales que les garantizaran una renta de por vida, Jorge Martínez eligió un camino muy diferente. Convencido de que la juventud y los cheques de 6 ceros durarían para siempre, prefirió mantener encendida la maquinaria del derroche. Su día a día en los años de opulencia parecía el de un magnate de la Fórmula 1. Mantener el estatus de un playboy internacional requería de un flujo de caja descomunal, alquileres astronómicos en las zonas más caras de Miami, cenas donde la cuenta final equivalía al sueldo mensual de cualquier trabajador, autos deportivos importados que se devaluaban con solo sacarlos de la agencia y costosos viajes para complacer a un entorno que solo estaba allí para disfrutar de la fiesta. Jorge admitiría años más tarde, con una dolorosa honestidad, que gran parte de esa inmensa fortuna se evaporó simplemente en sostener una fantasía de lujo que, cuando los contratos desaparecieron, se volvió una trampa mortal. El dinero salía a borbotones, pero ya no entraba nada. Sin embargo, el golpe de gracia no lo dio su estilo de vida, sino la crueldad de la traición humana. Cuando la escasez empezó a asomarse y la desesperación por generar ingresos se volvió urgente, Martínez cometió el error más grave de su vida, buscar refugio financiero en las personas equivocadas. Desesperado por multiplicar los últimos grandes ahorros que le quedaban, confió ciegamente en supuestos asesores, amigos de la noche y socios comerciales que le prometieron inversiones mágicas y negocios inmobiliarios infalibles en el exterior. Con la guardia baja y la presión de no tener trabajo, el actor firmó poderes y entregó sumas millonarias bajo promesas de palabra. La realidad fue devastadora. Aquellos amigos del campeón, que antes le palmeaban la espalda en los mejores restaurantes, resultaron ser lobos con piel de cordero. En cuestión de meses, las supuestas inversiones resultaron ser un engaño absoluto. Aprovechándose de su falta de experiencia en el mundo de los negocios y de su vulnerabilidad emocional, lo estafaron de manera sistemática, vaciando sus cuentas bancarias y esfumándose con el fruto de décadas de trabajo bajo el sol de los estudios de grabación. Jorge Martínez no solo se quedó sin ahorros, se quedó con la certeza de que aquellos en quienes había depositado su fe y su futuro, le habían robado hasta el último centavo en el momento exacto en que más los necesitaba. Existe una regla invisible y brutal en la vida: cuando el espíritu se quiebra, el cuerpo no tarda en pasar la factura. Para un hombre que había cimentado toda su carrera sobre su imponente presencia física, su postura erguida y esa estampa de galán inquebrantable que desafiaba al tiempo, verse vulnerable ante la enfermedad fue el golpe psicológico definitivo. La vejez y el desgaste físico llegaron acompañados de dolores crónicos y problemas de movilidad que transformaron sus días en un calvario. Aquellas largas jornadas de grabación que antes soportaba sin pestañear se volvieron imposibles de afrontar. Su cuerpo, que antes era su principal herramienta de trabajo y su mayor orgullo, se convirtió de la noche a la mañana en su propia prisión.
El dolor físico, sin embargo, no fue nada comparado con la oscuridad que comenzó a nublar su mente. El aislamiento profesional y la traición de su entorno financiero crearon el caldo de cultivo perfecto para una enemiga silenciosa pero letal, una profunda y severa depresión. Pasar de recibir el aplauso ensordecedor de miles de fanáticos a la soledad de una casa vacía, donde el único sonido era el tic-tac de un reloj, destruyó su autoestima. Quienes llegaron a verlo en esos momentos de oscuridad relatan que el actor pasaba días enteros a oscuras, sin querer atender el teléfono ni recibir a las pocas personas que aún se acordaban de él. Los ocultos, esos pequeños fondos de emergencia que usaba para pagar sus medicamentos y sus necesidades más básicas, se evaporaron en cuestión de meses. La caída libre ya no tenía red de contención, con la salud quebrada, la mente sumergida en la angustia del olvido y los bolsillos completamente vacíos, el rey de los galanes quedó desarmado, expuesto y en una situación de absoluta indigencia que nadie, ni en los peores guiones cinematográficos, habría sido capaz de predecir. Para entender la magnitud del dinero que manejaba Jorge Martínez en su época de oro, hay que comprender cómo funcionaba el mercado de la televisión antes de la llegada de las plataformas digitales. En los años 80 y 90, los canales de televisión operaban como verdaderos imperios feudales. Cuando Jorge Martínez firmaba un contrato con cadenas como Televisa en México, o con las grandes distribuidoras europeas que llevaron La extraña dama a las pantallas de Italia, España e Israel, no solo se le pagaba por su actuación. Se le pagaba por los derechos de imagen de su rostro para campañas de publicidad masivas, productos de mercadotecnia y giras promocionales que hoy parecerían de una estrella de rock. Se cuenta en los corrillos de la vieja televisión argentina que, durante una de sus visitas a Roma para recibir un prestigioso premio por el éxito de sus telenovelas, la cadena televisiva local tuvo que alquilar un piso completo del exclusivo Hotel Excelsior solo para albergar al equipo de seguridad, asesores y estilistas que rodeaban al actor. Martínez se trasladaba en limusinas blindadas y los ejecutivos italianos le organizaban cenas de gala donde los cubiertos eran de plata y los invitados eran aristócratas y directores del cine europeo. En esa época, Jorge no miraba los precios de las cosas. Si le gustaba un reloj de alta gama en una joyería de la Vía Veneto, simplemente lo señalaba y su asistente firmaba el comprobante sin parpadear. El dinero fluía con tal naturalidad que el actor llegó a naturalizar que vivir así era lo normal y que esa fuente de ingreso jamás se secaría. El verdadero quiebre estético en la televisión latinoamericana ocurrió a mediados de los años 90. Las ficciones comenzaron a buscar el realismo sucio y las tramas de corte social. Los directores de programación descubrieron que el público, golpeado por las sucesivas crisis económicas de la región, ya no se identificaba tanto con el millonario elegante de la pantalla, sino con personajes comunes y corrientes que lidiaban con problemas cotidianos. Fue en ese momento cuando la industria comenzó a marginar a las viejas leyendas del melodrama. Un productor ejecutivo de la época relató años después, bajo estricto anonimato, cómo fue el día en que se decidió el destino de muchos grandes galanes en una reunión de directorio. Pusimos las fotos de los actores históricos sobre la mesa y alguien dijo, ya no venden la fantasía que la gente quiere comprar. Ahora la gente quiere ver a un tipo común en zapatillas, no a un lord con gomina. Esa frase sentenció a toda una generación. Jorge Martínez pasó de tener guiones escritos a su medida, donde cada plano se cuidaba para resaltar su perfil y su mirada, a recibir libretos donde los personajes de su rango de edad eran planos, aburridos o meros decorados para impulsar la carrera de los nuevos talentos juveniles. El rechazo no fue violento, fue administrativo. Las secretarias dejaron de pasarle los llamados y los proyectos en los que se lo incluía inicialmente terminaban cajoneados por falta de presupuesto. Proyecciones de ganancias ridículamente altas en mercados tecnológicos emergentes y desarrollos inmobiliarios en playas del Caribe que solo existían en maquetas de computadoras. El engaño se cocinó a fuego lento. Los estafadores supieron ganarse su confianza absoluta asistiendo a sus cumpleaños, consolándolo en sus momentos de frustración profesional y haciéndole creer que eran los únicos que realmente se preocupaban por proteger su futuro económico. Aprovechando que Jorge había pasado toda su vida dentro de un set de grabación, delegando los aspectos contables e impositivos en terceros, lo indujeron a firmar contratos con cláusulas leoninas y poderes notariales amplios. Una tarde, bajo la promesa de una inversión que supuestamente triplicaría sus últimos fondos de reserva, Martínez firmó el documento que autorizaba la transferencia de sus cuentas en el exterior. Pocas semanas después, las oficinas de los supuestos asesores amanecieron vacías, los números de teléfono fueron dados de baja y los testaferros legales que habían armado la estructura societaria desaparecieron en un laberinto de empresa fantasma, dejándolo jurídicamente desprotegido y financieramente quebrado. La caída económica precipitó un colapso anímico que transformó radicalmente la rutina del actor. El hombre que solía ser el alma de las fiestas en Punta del Este y cuyas anécdotas llenaban horas de televisión, se convirtió en un fantasma dentro de su propio entorno.
La depresión no solo le quitó las ganas de trabajar, le arrebató la identidad. Jorge Martínez empezó a experimentar ataques de pánico ante la sola idea de salir a la calle y ser reconocido por la gente en un estado que distaba mucho de la imagen mítica que todos recordaban. Durante meses, su única conexión con el mundo exterior fue una persiana americana rota por la que miraba la calle de un barrio residencial. Evitaba prender las luces de su casa para que los vecinos no supieran que estaba adentro y no se viera obligado a responder preguntas incómodas sobre su presente. Sus problemas físicos, agravados por la falta de un tratamiento médico adecuado debido a la pérdida de su prepaga de alta gama, le generaban dolores tan intensos que pasar de la cama a la cocina se transformaba en una batalla de media hora. Los pocos amigos del medio que intentaron acercarse para ofrecerle ayuda o gestionar algún subsidio se chocaron con una pared de orgullo y dolor. Martínez no atendía el portero eléctrico y dejaba que los mensajes en el contestador se acumularan hasta que la casilla se llenaba. Estaba viviendo su propio funeral profesional en vida, atrapado en el laberinto de un pasado glorioso que ya no existía y un presente hostil que lo empujaba sistemáticamente hacia la marginalidad absoluta. El verdadero sismo mediático ocurrió cuando la realidad perforó el blindaje del secreto. El impacto para el público, para sus antiguos fanáticos y para toda la colonia artística fue un frío golpe de agua-nieve en la cara. El paradero actual de Jorge Martínez ya no era una suite de lujo en Miami ni una mansión en San Isidro. Hoy, el hombre que personificó la opulencia y el deseo habita en una pequeña habitación de la Casa del Teatro, sobre la avenida Santa Fe en Buenos Aires. Hay que entender lo que este lugar representa. La Casa del Teatro es una institución noble, un refugio digno e histórico fundado para proteger a los artistas que se quedaron sin nada. Pero para una estrella de la magnitud de Jorge Martínez, su ingreso allí no fue solo un cambio de domicilio, fue la firma oficial de su rendición ante el destino. Ver al rey de los galanes, cruzando ese umbral con apenas una valija donde guardaba un puñado de fotos viejas, recortes de revistas amarillentas y algunos trajes que ya le quedan grandes, es una imagen que desgarra el alma. Es el símbolo definitivo de la soledad más absoluta. Los miles de fanáticos que antes abarrotaban los teatros hoy son un eco lejano en su memoria, reemplazados por el silencio de un pasillo donde el pasado es lo único que queda. Su realidad actual es el retrato vivo del olvido en el espectáculo argentino, una maquinaria feroz, una industria caníbal que exprime la juventud, la belleza y el talento de sus estrellas mientras facturan millones, para luego, cuando las luces se apagan y las arrugas ganan terreno, abandonarlas a su suerte en la más absoluta vejez y desamparo. La desgarradora historia de Jorge Martínez derriba por completo el mito de que la fama, el dinero y el éxito son eternos. Nos demuestra con una crueldad infinita que el destino es frágil, que la cima del mundo está a solo un paso del abismo y que nadie está exento de caer en las garras del olvido. El rey de los galanes, que lo tuvo todo, hoy nos deja una lección profunda sobre la vejez en la Argentina y la hipocresía de una farándula que prefiere mirar para otro lado antes que hacerse cargo de sus propias leyendas. Una realidad que duele, que incomoda, pero que exige ser contada para que su nombre no se borre de la memoria popular. Ahora queremos escucharte a vos. ¿Qué sentís al ver a una estrella de este tamaño en esta situación? ¿Cuál era tu telenovela favorita de Jorge Martínez, La extraña dama, El extraño retorno de Diana Salazar, o alguna otra que te haya marcado? Déjanos tu opinión bien detallada abajo en los comentarios, porque los leemos todos. Si te conmovió esta investigación y querés que sigamos revelando la verdad detrás de las grandes figuras de la farándula, no olvides darle like a este vídeo y suscríbete al canal activando la campanita. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo y a traer las historias que otros prefieren callar.